Mi hermano, graduado de la Ivy League, me llamó inútil y trató de comprar mi empresa, en quiebra, frente a toda mi familia. Una semana después, causé que lo despidieran y me quedé con su herencia. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La mansión de los Harrison resplandecía bajo las luces de cristal. Era la celebración del ascenso de Julian a vicepresidente senior en una firma de capital privado de élite. Con su título de Wharton y su red de contactos de la Ivy League, Julian era el trofeo viviente de mis padres. Cada brindis, cada risa forzada de los invitados, era un recordatorio de que él era el sol de este sistema solar, y yo, simplemente un asteroide errante. Mis padres no ocultaban su orgullo. Mi padre, un hombre que medía el valor humano en balances contables, golpeaba la espalda de Julian con una fuerza que nunca usó conmigo. Yo estaba allí, en una esquina, sosteniendo una copa de champán que sabía a ceniza. Para ellos, mi decisión de abandonar la carrera de leyes para fundar una pequeña startup de logística era el equivalente a una traición familiar. Era, en sus palabras, una desertora de la excelencia. La música bajó de volumen cuando Julian subió al pequeño estrado. Sus ojos, cargados de una arrogancia pulida en las aulas de Filadelfia, buscaron los míos entre la multitud. Sabía que venía un golpe. Julian nunca perdía la oportunidad de brillar a costa de mi sombra. El silencio se apoderó del salón mientras él preparaba su mejor actuación de hermano mayor preocupado. Gracias a todos por venir, comenzó Julian, su voz proyectando una falsa humildad. Pero entre tanto éxito, no podemos olvidar a los que se han quedado atrás por imprudencia. El aire se volvió pesado. Mi pobre e inútil hermana, Elena, está luchando con su pequeño proyecto. Como hermano mayor, y para evitar que el apellido Harrison termine en la sección de bancarrotas, he decidido que Elena debe venderme su empresa en quiebra por un valor simbólico. Es hora de que deje de jugar a ser empresaria y vuelva a la realidad. Mi padre asintió vigorosamente, levantando su copa en señal de aprobación. Es lo más sensato, Elena. Julian sabe lo que hace, tú solo estás quemando nuestro legado, sentenció con una frialdad que me caló los huesos. Mi madre, situada a su lado, me miró con una mezcla de lástima y resignación. Abrió la boca para decir algo, pero la mirada de mi padre la silenció al instante. Bajó la vista hacia su collar de perlas, dejándome sola en el centro del escrutinio de 100 desconocidos. No grité. No lloré. Dejé la copa en una mesa lateral y caminé hacia la salida con la espalda recta, aunque sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las risas contenidas de los amigos de Julian me persiguieron hasta el coche. Mientras conducía hacia mi modesto apartamento, las palabras empresa en quiebra resonaban en mi cabeza. Julian no sabía nada de logística, y mucho menos sabía qué era Etherflow. Pasé la semana siguiente en un silencio absoluto, ignorando las llamadas de mi padre y los correos condescendientes de los abogados de Julian con ofertas de rescate. Ellos creían que mi silencio era el de una mujer derrotada buscando dónde esconderse. No entendían que el silencio de un ingeniero no es rendición, es cálculo. Estaba esperando la confirmación de una patente que lo cambiaría todo. Mi empresa, la que Julian llamaba en quiebra, acababa de perfeccionar un algoritmo de optimización de rutas cuánticas que reducía los costos de envío transoceánico en un 40%. No estábamos quebrando, estábamos operando en modo sigilo para evitar que los gigantes de la industria nos aplastaran antes de estar listos. El lunes por la mañana, la notificación llegó a mi correo, la patente de la UE y Estados Unidos había sido aprobada. Esa misma tarde, el CEO de una de las navieras más grandes del mundo aterrizó en el aeropuerto local en su jet privado. No venía a ver a Julian, ni a mi padre, ni a ninguna firma de la Ivy League. Venía a mi oficina de techos bajos y café barato. Mientras Julian preparaba los papeles para absorber mi fracaso, yo estaba firmando un contrato de licencia exclusiva por 9 cifras. Sentado frente a mí, Mark Stone, el titán de la industria naviera global, revisaba los términos del acuerdo. Mi oficina, situada en un parque industrial de bajo costo, contrastaba fuertemente con su traje de 3 piezas hecho a medida. Él no veía las paredes desconchadas, veía el código que mis ingenieros habían perfeccionado. Elena Harrison, dijo con una voz profunda, este algoritmo hará que mis competidores parezcan carretas de bueyes. 9 cifras es poco para el ahorro que me generará.
Firmé el documento con una mano firme, sintiendo el peso de los años de humillación desaparecer. El depósito inicial llegaría a la cuenta de la empresa en menos de 24 horas. Thorne me ofreció un apretón de manos y una advertencia. Tu hermano ha estado tratando de contactar con mis analistas. Cree que tu empresa está en liquidación y quiere comprar los activos. No sabe que acaba de intentar comprar una mina de diamantes por el precio de una piedra de río. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No apagué el teléfono, esperando el bombardeo de llamadas que sabía que llegaría en cuanto la noticia de la alianza Etherflow y Thorne Shipping se filtrara en el Financial Times. Julian creía que me estaba haciendo un favor al querer salvarme. Yo estaba a punto de convertirlo en una nota al pie de página en la historia de los negocios de nuestra familia. El martes por la mañana, el mundo financiero amaneció con un titular que sacudió los cimientos de la mansión Harrison. Startup desconocida revoluciona la logística global con contrato exclusivo de $500 millones. En la foto de portada, yo aparecía junto a Thorne, no como una desertora, sino como la arquitecta de una nueva era. Los teléfonos de mi oficina no dejaban de sonar, pero mi atención estaba en un solo número que aparecía en pantalla, mi padre. No respondí. En su lugar, me preparé una taza de café y leí el correo de Julian. Había pasado de un tono condescendiente a uno de pánico apenas disimulado. Elena, necesitamos hablar sobre la estructura de propiedad de Etherflow. Papá cree que, como familia, deberíamos consolidar nuestras posiciones antes de que las cosas se compliquen. Consolidar era el código de la Ivy League para queremos tu dinero. La ironía era deliciosa. Julian, el experto en adquisiciones, no había hecho su debida diligencia. Había asumido que mi falta de un MBA de prestigio significaba una falta de inteligencia empresarial. Ahora, su propia firma de capital privado estaba bajo presión porque habían apostado en contra de la tecnología de logística cuántica que yo ahora controlaba. El cazador se había convertido en la presa de su propia arrogancia. Decidí que la mejor respuesta no era un mensaje, sino una visita. Conduje mi viejo vehículo, que pronto sería reemplazado por algo mucho más seguro, hasta la casa de mis padres. Al entrar, el ambiente era radicalmente distinto al de la fiesta de la semana anterior. Mi padre caminaba de un lado a otro en el salón, y Julian estaba hundido en un sofá, con su computadora portátil mostrando gráficos de pérdidas que no podía explicar a sus jefes. Elena, exclamó mi padre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué gran malentendido el de la otra noche! Julian solo estaba probando tu resistencia. Sabíamos que tenías algo grande entre manos. La hipocresía era tan espesa que casi se podía cortar. Mi madre estaba allí también, mirándome con una mezcla de orgullo genuino y miedo por lo que la furia de mi padre pudiera provocar. Julian se levantó, tratando de recuperar su compostura. Mira, Elena, el contrato con Thorne es masivo, pero necesitas administración profesional. Mi firma puede absorber Etherflow ahora por una valoración de mercado justa. Te haremos rica, más de lo que podrías ser por tu cuenta. Lo miré fijamente, recordando cómo me llamó inútil frente a todos sus colegas. Mi empresa no está en venta, Julian, dije con calma. Y mucho menos a alguien que no pudo ver su valor cuando lo tenía frente a sus narices. La negativa no fue bien recibida. Julian pasó de la persuasión a las amenazas en cuestión de segundos. Tienes una patente, sí, pero yo tengo los contactos políticos y los abogados para hacer que tu vida sea un infierno legal por los próximos 10 años, siseó, olvidando por completo la fachada de hermano protector. Mi padre asintió, apoyando la táctica de su hijo favorito. Elena, no seas testaruda. Esto es por el bien del apellido Harrison. Lo que ellos no sabían es que yo ya había blindado la empresa. Durante mis años de deserción, no solo estudié código, estudié derecho mercantil por mi cuenta. Cada contrato de Etherflow tenía cláusulas de píldora venenosa contra adquisiciones hostiles, especialmente aquellas vinculadas a la firma de Julian. Había anticipado su codicia desde el día en que fundé la compañía. Pueden intentarlo, respondí, mientras me dirigía a la puerta. Pero les sugiero que revisen las noticias de las 3 de la tarde. He decidido abrir una ronda de inversión pública, pero con una restricción específica. Ningún miembro de la familia Harrison, ni sus entidades asociadas, puede poseer acciones de Etherflow. Quedan oficialmente fuera de mi éxito. La cara de Julian se puso de un tono grisáceo que nunca olvidaría. Mientras salía de la casa, escuché pasos apresurados detrás de mí.
Era mi madre. Me detuve cerca del coche, esperando más reproches o súplicas por la unidad familiar. Sin embargo, ella me tomó de las manos y sus ojos estaban húmedos. «Corre, Elena», susurró. «No mires atrás. Siempre supe que eras la más brillante de los dos, pero fui demasiado cobarde para enfrentar a tu padre». Me entregó un pequeño sobre. Son las acciones que mi abuelo me dejó en la vieja naviera de la familia. Tu padre cree que no valen nada porque la empresa está estancada. Úsalas. Haz con ellas lo que Julian nunca pudo, salvar el verdadero legado de los que trabajaron antes que nosotros. Fue el primer momento de conexión real que tuvimos en décadas. Ese sobre no solo contenía papel, contenía el 15% de la empresa que mi padre y Julian usaban como base para sus operaciones de capital. Con ese porcentaje, y mi nueva liquidez de Toen Shipping, ahora tenía un asiento en su propia junta directiva. La inútil hermana estaba a punto de entrar en su sala de juntas, y esta vez, no sería para servir el café. El lunes siguiente, la sede de Garrison Holdings, la empresa familiar dirigida por mi padre y donde Julian operaba sus fondos de inversión, amaneció con un clima gélido. Yo no llegué en mi viejo vehículo, llegué en una berlina negra escoltada por el equipo legal de Mark Stone. El sobre que mi madre me dio era la llave maestra, el 15% de las acciones de la naviera original, sumado a un pequeño 10% que había adquirido silenciosamente a través de terceros durante la semana, me convertía en la accionista mayoritaria individual más grande después de mi padre. Entré en la sala de juntas sin llamar. Mi padre estaba en la cabecera, gritándole a un analista sobre la subida de las acciones de mi propia empresa, Etherflow. Cuando me vio, su rostro pasó del rojo ira al blanco confusión. Elena, este no es lugar para ti. Estamos en medio de una crisis, dijo secamente. Julian, sentado a su derecha, ni siquiera levantó la vista de su tableta. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar su propia reputación ante sus inversores de la Ivy League. En realidad, papá, es el lugar perfecto, dije, dejando caer los documentos notariales sobre la mesa de caoba. Vengo a ejercer mi derecho de voto. Como propietaria del 25% del grupo, solicito una auditoría externa inmediata de todas las operaciones de capital que Julian ha gestionado este último año. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Julian finalmente levantó la vista, y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Julian intentó reírse, una carcajada nerviosa que no engañó a nadie. Elena, querida, tener unas cuantas acciones no te da derecho a cuestionar estrategias de inversión de alto nivel. Tú no tienes la formación. Mi MBA me enseñó a ver cosas que tú, lo interrumpí antes de que terminara su letanía de superioridad académica. Tu MBA no te enseñó a ocultar mejor los esquemas de arbitraje ilegal, Julian. Mi equipo ya ha revisado los flujos de capital. Resultaba que, en su afán por demostrar que era un genio, Julian había estado utilizando los fondos de la naviera familiar para cubrir pérdidas de sus propios proyectos fallidos en tecnología fallida. Había creado una red de empresas fantasma para mover dinero, un castillo de naipes que se sostenía únicamente porque nadie se había atrevido a auditar al hijo pródigo. Al atacarme y llamarme inútil en público, solo había logrado que yo pusiera la lupa sobre él. Mi padre miraba a Julian, esperando una negativa rotunda, pero mi hermano solo podía mirar sus manos. La traición no venía de la desertora, sino del hijo que él había moldeado a su imagen y semejanza. Julian, susurró mi padre, con una voz que sonaba repentinamente vieja. Dime que ella miente. Pero Julian no dijo nada. El brillo del oro de la Ivy League se estaba empañando frente a todos nosotros. La noticia de la auditoría se filtró antes de que terminara el día. Los inversores de Julian, hombres y mujeres que solo valoraban el pedigrí y los resultados rápidos, empezaron a retirar sus fondos en masa. La firma de capital privado donde él trabajaba emitió un comunicado escueto. Julian Harrison había sido puesto en licencia administrativa mientras se investigaban las irregularidades. El ascenso que celebró con tanto bombo la semana pasada se había convertido en un despido inminente. Esa tarde, me encontré con Julian en el bar del club privado al que mi padre lo había obligado a unirse desde los 21 años. Estaba desaliñado, con la corbata floja y una copa de whisky vacía frente a él. «Lo lograste», escupió con amargura cuando me acerqué. «Has destruido mi carrera». «¿Estás feliz ahora, Elena? ¿Te hace sentir bien arruinar a tu propia familia?» «Yo no arruiné nada, Julian», respondí con calma,
sentándome frente a él sin pedir nada de beber. Tú te arruinaste solo el día que decidiste que tu valor dependía de pisotear el mío. Yo solo encendí la luz para que todos vieran lo que estabas haciendo en la oscuridad. Él me miró con un odio puro, pero debajo de eso, había una realización devastadora. La hermana a la que despreciaba era ahora su única posibilidad de no terminar en una celda federal. La semana terminó con una reunión tensa en la mansión. Mi padre, derrotado por la realidad de los números, se sentó en su estudio rodeado de trofeos de golf y fotos de barcos que ya no le pertenecían por completo. Elena, dijo, sin mirarme a los ojos, Julian necesita que retires la denuncia de la auditoría. Si la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, se involucra, perderemos todo. La casa, la naviera, todo. Era el momento que Julian esperaba, que la familia se cerrara para proteger sus pecados. Pero yo tenía otros planes. Retiraré la presión legal bajo una condición, sentencié. Julian, que estaba en la esquina de la habitación, dio un paso adelante, esperanzado. Julian debe renunciar a todo cargo en Harrison Holdings y transferir su fondo de pensiones para compensar a los empleados de la naviera que perdieron sus bonos por sus malas inversiones. Eso es una locura, gritó Julian. Es todo lo que tengo. Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder. Tienes una opción, hermano, salir de aquí con tu libertad o salir de aquí con tu orgullo y esperar a que los federales llamen a tu puerta mañana a las 6 de la mañana. Tú eliges. Mi padre miró a Julian y luego a mí. Por primera vez en mi vida, vi un destello de respeto en su mirada, aunque estuviera teñido de miedo. Julian firmó. Firmó cada documento que mis abogados pusieron frente a él, entregando su poder, su estatus y su futuro dentro de la empresa familiar. Salió de la oficina sin decir una palabra, convertido en el fracasado que siempre me acusó de ser. Mi padre intentó acercarse, tal vez para pedirme que tomara el lugar de Julian, pero lo detuve con un gesto. No voy a dirigir tu empresa, papá, le dije. Tengo la mía, que vale 10 veces más que esta. Pero voy a poner a mamá como presidenta de la junta. Ella ha estado observando en silencio durante 30 años mientras tú y Julian jugaban a ser reyes. Es hora de que ella tome las decisiones. Mi madre, que estaba en la puerta escuchando todo, entró en la habitación con una elegancia que nunca le habían permitido mostrar. Esa noche, mientras regresaba a mi oficina en Etherflow, recibí un mensaje de Mark Stone. Bien jugado, Elena. El mercado ha reaccionado. Tus acciones se han disparado. ¿Lista para la fase 2? La fase 2 era la expansión hacia Asia, y por primera vez, no lo hacía para demostrarle nada a nadie, sino porque podía. La desertora no solo había sobrevivido, había rediseñado el mapa. Con mi madre al frente de Harrison Holdings, el ambiente en la familia cambió drásticamente. Ella no gobernaba con el puño de hierro de mi padre, sino con una eficiencia silenciosa que Julian nunca pudo comprender. Mientras tanto, Etherflow se estaba convirtiendo en el unicornio más observado de Silicon Valley y Wall Street. El contrato con Torne era solo el principio. Ahora, las delegaciones de Singapur y Rotterdam hacían fila para integrar nuestra tecnología en sus puertos. Mi oficina ya no estaba en aquel parque industrial descuidado. Nos mudamos a un edificio de cristal y acero que miraba directamente a la bahía, un recordatorio constante de que el horizonte era el único límite. Sin embargo, el éxito trajo nuevos enemigos. Julian, ahora despojado de sus títulos y su oficina de mármol, no se había quedado de brazos cruzados. Había empezado a vender sus contactos a una firma competidora en Shanghái, prometiéndoles revelar las vulnerabilidades de mi algoritmo. Recibí la alerta de seguridad una noche de jueves. Alguien estaba intentando realizar una intrusión de fuerza bruta en nuestros servidores principales. No era un hacker común, conocían la estructura interna de nuestras comunicaciones. Solo había una persona que había tenido acceso a mis borradores iniciales cuando todavía vivía bajo el techo de mis padres, Julian. Su desesperación por recuperar su estatus lo estaba llevando al terreno del espionaje industrial. No esperé a que el ataque tuviera éxito. Utilicé mi conexión con Mark Stone para organizar un viaje relámpago a China. Si Julian pensaba que podía vender mi tecnología a la corporación Dragón Rojo, se llevaría una sorpresa. El algoritmo que él conocía era la versión 1.0. La versión que estábamos implementando era una red neuronal evolutiva que se protegía a sí misma. Al llegar a Shanghái, me reuní con los directivos de la competencia en una cena privada. Les mostré,
con una frialdad técnica, porque la información que Julian les ofrecía no solo era obsoleta, sino peligrosa. Si instalan el código que mi hermano les vende, les dije mientras proyectaba un simulacro de colapso logístico, sus barcos terminarán encallados o perdidos en medio del Pacífico. Julian no entiende la ciencia, solo entiende la codicia. El director de Dragón Rojo, un hombre que valoraba la lealtad tanto como la eficiencia, quedó impresionado. No solo rechazaron a Julian, sino que lo incluyeron en una lista negra de consultores no fiables en toda Asia. Julian, que esperaba un pago millonario para financiar su regreso triunfal, se encontró de repente atrapado en un hotel de lujo que ya no podía pagar, con todas sus tarjetas de crédito bloqueadas por la firma de mi padre. Mientras yo estaba en Asia, la salud de mi padre comenzó a flaquear. El estrés de perder el control de su empresa y la vergüenza pública de los actos de Julian le provocaron un pequeño infarto. Regresé de inmediato, no por lealtad a él, sino por apoyo a mi madre. Lo encontré en una habitación de hospital, rodeado de máquinas que pitaban rítmicamente, luciendo pequeño y vulnerable por primera vez en su vida. Elena, susurró cuando me vio entrar. No hubo disculpas, el orgullo de un Harrison no desaparece tan fácilmente. Pero extendió su mano temblorosa hacia la mía. Julian me llamó, está en problemas en el extranjero. Dice que es tu culpa. Lo miré fijamente, sin soltar su mano pero sin ceder un ápice de mi postura. Él eligió su camino, papá. Intentó robarme otra vez. No puedo salvar a alguien que quiere hundirme para sentirse alto. Mi padre cerró los ojos y, por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. Comprendió que el hijo que él había diseñado para ser un líder era un fraude, y la hija a la que había descartado era la única que mantenía el apellido con honor. Esa tarde, firmó un poder notarial total a favor de mi madre, dándole el control absoluto de sus bienes personales. Julian quedaba oficialmente desheredado por escrito. Julian regresó a la ciudad una semana después, luciendo como una sombra de sí mismo. Ya no vestía trajes de 3 piezas, usaba ropa arrugada y su mirada era errática. Se presentó en mi edificio de oficinas exigiendo verme, gritando que yo le había tendido una trampa en Shanghái. La seguridad lo detuvo en el vestíbulo, pero yo permití que subiera. Quería que viera lo que la inútil hermana había construido. «Me lo debes, Elena», gritó al entrar en mi despacho. «Ese algoritmo fue desarrollado mientras vivías en nuestra casa. Es propiedad de la familia Harrison». Se abalanzó hacia mi escritorio, pero mi equipo de seguridad intervino de inmediato. Estaba fuera de sí, consumido por la envidia y el resentimiento de ver que mi éxito era genuino, mientras que el suyo siempre había sido una fachada construida con el dinero de papá. «Nada de esto es tuyo, Julian», dije con voz gélida. «Ni el código, ni esta oficina, ni el respeto de nadie en esta ciudad. Te di una oportunidad de irte con dignidad y elegiste la traición. Ahora, la policía está abajo. Resulta que vender secretos industriales a potencias extranjeras es un delito federal muy serio». La palidez que cubrió su rostro fue la señal definitiva de su derrota. Los oficiales entraron y se lo llevaron esposado ante la mirada de todos mis empleados. Con Julian enfrentando cargos criminales y mi padre en recuperación, el camino quedó despejado para la expansión final. Aetherflow no solo era una empresa de logística, se convirtió en la columna vertebral del comercio marítimo moderno. Pero el éxito financiero no era suficiente para mí. Decidí que era hora de cambiar la cultura de la empresa familiar que mi madre ahora dirigía. Creamos una fundación para apoyar a mujeres en tecnología y negocios que, como yo, habían sido subestimadas por sus familias o instituciones. Mi madre se convirtió en la cara pública de esta iniciativa, encontrando por fin su propia voz después de décadas de silencio. Juntas, transformamos Harrison Holdings de una firma de capital depredador en una incubadora de innovación ética. La semana terminó con una cena tranquila en la casa de mi madre. Ya no había banquetes ostentosos para impresionar a la élite de la Ivy League. Solo estábamos nosotras, celebrando la libertad. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que la historia no había terminado. Julian todavía tenía aliados en las sombras, y su juicio prometía revelar secretos que podrían sacudir no solo a nuestra familia, sino a todo el sector financiero. El juicio contra Julian Harrison comenzó bajo un cielo gris de invierno. La prensa lo llamaba el caso del heredero caído. Julian llegó escoltado, tratando de mantener una pizca de esa arrogancia de la Ivy League, pero sus ojos estaban hundidos. Sus abogados,
pagados con los últimos fondos que mi padre había logrado esconder antes de ceder el control, intentaron presentarme como una hermana resentida que buscaba venganza por años de favoritismo. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Presentamos registros de sus comunicaciones con la Corporación Dragón Rojo y las transferencias de las empresas fantasma que utilizó para vaciar las cuentas de la naviera familiar. Mientras yo testificaba, Julian no dejaba de mirarme con un odio visceral. Pero cuando Mark Stone subió al estrado para confirmar que Julian había intentado sabotear deliberadamente un contrato de interés nacional, el caso de la defensa se desmoronó por completo. A mitad del testimonio, mi padre entró en la sala en silla de ruedas. El silencio fue sepulcral. Todos esperaban que hablara a favor de su hijo varón, el orgullo de Wharton. Pero cuando el juez le dio la palabra, mi padre simplemente señaló a Julian y dijo: «Él no es el hombre que crié para liderar. Ella», dijo señalándome a mí, «es la única Harrison que merece llevar este apellido». Julian se hundió en su asiento, sollozando por primera vez. El jurado no tardó ni 4 horas en deliberar. Julian fue hallado culpable de espionaje industrial, fraude electrónico y malversación de fondos. La sentencia fue de 12 años en una prisión federal de seguridad mínima. Al salir de la sala, los periodistas me rodearon, buscando una declaración de triunfo. «No hay victoria en ver a un hermano en la cárcel», dije fríamente. «Solo hay alivio al saber que el daño ha terminado». La caída de Julian arrastró consigo a varios de sus antiguos compañeros de la Ivy League que habían participado en sus esquemas de inversión. Fue una limpieza necesaria para el sector financiero. Mientras tanto, las acciones de Etherflow alcanzaron un máximo histórico. Ya no era solo la startup de logística, éramos una potencia tecnológica. Pero el costo personal estaba empezando a pasarme factura. Me sentía como una reina en una fortaleza de cristal, rodeada de éxito pero agotada por la guerra. Esa noche, mi madre y yo caminamos por los jardines de la mansión, que ahora se sentía más como una casa y menos como un museo. «Él siempre fue así, Elena», me dijo ella suavemente. «Incluso de niño, Julian rompía tus juguetes y luego te convencía de que tú los habías dejado caer. Me tomó 30 años dejar de pedirle perdón a los hombres por los errores que ellos cometían. Esa confesión fue el cierre que necesitaba para perdonarme por haber sido la desertora». Justo cuando pensaba que la paz había llegado, un nuevo problema surgió. A pesar de estar tras las rejas, Julian todavía tenía una carta bajo la manga. Había dejado un virus lógico durmiente en los sistemas compartidos de Harrison Holdings y Etherflow, una especie de interruptor de hombre muerto que se activaría si él no ingresaba un código cada 30 días. Fue su último acto de despecho. Si él no podía tener el imperio, nadie lo tendría. Los sistemas de navegación de los barcos de Thorn Shipping empezaron a fallar simultáneamente en 3 océanos diferentes. Los puertos se colapsaron y las pérdidas se contaban por millones de dólares cada hora. El pánico se apoderó del mercado. Mis ingenieros trabajaban a contrarreloj, pero el código de Julian estaba diseñado con una lógica circular que desafiaba los protocolos estándar. «Es un nudo gordiano», dijo mi jefe de tecnología, «y no tenemos la espada para cortarlo». Tuve que hacer lo impensable, visitar a Julian en prisión. Lo encontré tras el cristal, sonriendo con una satisfacción macabra. «Hola, hermanita», dijo con voz melosa. «Parece que la gran Elena Harrison necesita la ayuda del inútil, después de todo. ¿Quieres el código, verdad? Te costará mi libertad y la mitad de tus acciones». Su desesperación por recuperar el poder lo había vuelto completamente errático. Miré a Julian a través del cristal y sentí una profunda lástima. No por su situación, sino por su pequeñez mental. «No voy a sacarte de aquí, Julian», le dije con calma. «Y no voy a darte ni una sola acción. Vine aquí para darte una última oportunidad de redención, pero veo que prefieres hundir el mundo con tal de verme caer». Me levanté para irme, pero él gritó, golpeando el cristal con fuerza. «Toda la logística mundial se detendrá. Serás responsable del caos», bramó. Lo que él no sabía es que mientras yo hablaba con él, mi equipo estaba rastreando la señal de frecuencia que él usaba para comunicarse con sus contactos externos. La visita era solo una distracción para localizar el servidor remoto donde se alojaba el interruptor del virus. Mientras él gritaba promesas de destrucción, un equipo táctico de ciberseguridad desconectaba su última arma en un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Cuando el sistema volvió a la normalidad en todo el mundo, Julian se dio cuenta de que su última carta había sido jugada y perdida.
Su sentencia fue aumentada por intento de sabotaje a infraestructuras críticas. Salió de la sala de visitas no como un genio incomprendido, sino como un hombre que finalmente entendía que su hermana no solo era más inteligente, sino que jugaba un juego totalmente distinto al suyo. Con la amenaza de Julian neutralizada para siempre, Etherfield se consolidó como una entidad independiente de la familia Garrison. Mi madre decidió vender la mansión y mudarse a un ático cerca del mar, donde empezó a pintar, una pasión que había abandonado el día que se casó con mi padre. Mi padre, por su parte, se retiró a una clínica de lujo, donde pasaba sus días leyendo informes financieros de empresas en las que ya no tenía influencia. Yo decidí que era hora de llevar Etherfield al siguiente nivel, la sostenibilidad ambiental. Usamos nuestros beneficios récord para desarrollar motores de propulsión de hidrógeno optimizados por nuestro algoritmo. Ya no se trataba solo de ganar dinero o de demostrarle nada a mi familia, se trataba de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. La desertora se había convertido en la líder que la industria necesitaba desesperadamente. Recibí una carta de la Universidad de la Ivy League donde Julian se había graduado. Querían invitarme a dar el discurso de graduación y otorgarme un doctorado honoris causa. Miré la invitación y sonreí. La acepté, pero bajo una condición, que el tema del discurso fuera el valor de lo que no se enseña en un MBA. Tenía mucho que decir sobre la resiliencia, la ética y el peligro de creer que un título te hace superior a los demás. El día de la graduación en la prestigiosa Universidad de la Ivy League, el aire estaba cargado de una solemnidad casi religiosa. Miles de estudiantes, con sus túnicas impecables, esperaban escuchar las palabras de la mujer que había transformado la economía global. Cuando subí al estrado, el silencio fue total. Miré a la multitud y no vi a fracasados ni a estrellas. Vi a personas a punto de entrar en un sistema que a menudo valora el envoltorio más que el contenido. Me llamaron desertora, comencé, mi voz resonando con una seguridad que no necesitaba validación externa. Me dijeron que sin este título no era nada. Mi propio hermano, un graduado de honor de estas aulas, intentó comprar mi empresa por una miseria porque creía que mi falta de pedigrí era sinónimo de debilidad. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El éxito no es una fórmula que se aprende en un libro de texto, es la capacidad de mantener la integridad cuando el mundo entero te pide que la vendas. Hablé sobre el verdadero propósito del liderazgo, no la dominación, sino la facilitación. Al terminar, la ovación no fue solo por mis logros, sino por la verdad que muchos de ellos sentían pero temían decir. Entre el público, vi a mi madre, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo de pie. Ella ya no era la sombra de un hombre poderoso, era la mujer que había recuperado su propia vida. Mi padre, desde su retiro, veía la transmisión por televisión, comprendiendo finalmente que el mayor error de su vida no fue financiero, sino humano. 10 años después de aquella fiesta de ascenso que lo cambió todo, el mundo es un lugar diferente. Etherfield es ahora una cooperativa tecnológica global que ha eliminado casi por completo la huella de carbono del transporte marítimo. Julian salió de prisión hace poco, vive en el anonimato, trabajando en un almacén de logística, enfrentando cada día la realidad de que el mundo que despreció es el que ahora le da de comer. Nunca volvimos a hablar, pero me aseguro de que su fondo de salud esté siempre cubierto. Mi madre fundó la beca Elena Garrison, destinada a mentes brillantes que, por diversas razones, no encajan en los moldes tradicionales de la academia. Pasamos los veranos en una pequeña casa frente al mar, lejos de las mansiones y los juegos de poder. A veces, miro hacia el horizonte y recuerdo a la joven que salió en silencio de una fiesta, humillada y sola. Esa joven no sabía que su silencio no era derrota, sino el espacio necesario para que su voz se volviera lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo. Hoy, cuando entro en una sala de juntas, ya nadie espera que sirva el café o que venda mi empresa por una cifra simbólica. No soy solo Elena Garrison, la CEO, soy la prueba viviente de que el valor de una persona no reside en el nombre de su universidad, sino en la fuerza de sus convicciones y la claridad de su propósito. Mi empresa nunca estuvo en quiebra, solo estaba esperando a que yo fuera lo suficientemente valiente para reclamar mi lugar en la mesa.